Cristo, por esta oportunidad que nos da de estar en la casa de Dios. Gracias, hermanos, por respaldar, ¿verdad?, los servicios. Cuando no estuvimos por aquí, nos gozamos grandemente. Estábamos de asignación, alabado sea el nombre de Jesús, visitando nuestros distritos. Fuimos el distrito 1 y visitando las iglesias con nuestro pastor. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Créanme que no fue fácil, pero el Señor nos ha bendecido grandemente. Fue una bendición estar con este grupo de hermanos. Pudimos ir a la ciudad de Dunker y estuvimos hablando allí con una iglesia que tenemos allí, y estuvimos hablando con el pastor que está en ese lugar. Y créanme que nos gozamos grandemente porque nos encontramos con un hombre que realmente quiere buscar de Dios, un hombre que realmente ama aquel lugar, está cuidando, lo está protegiendo, alabado sea el nombre de Jesús. Y vimos que tiene anhelo y deseos de pastorear. Le dejaron la iglesia a él y su esposa y dos personas. Ya tiene 16, alabado sea el nombre de Jesús. En cuestiones de meses ya tiene 16 personas. Está visitando. Había una persona que se había apartado y se había ido para un lugar. Él fue y lo buscó y se la trajo otra vez. Le dijo, no, estamos pastoreando, regrese. Y estamos ahí dándole la mano, alabado sea el nombre del Señor. Y lo más probable es que comience a caminar con nosotros. Así que le pedimos que ore al Señor, alabado sea el nombre de Dios, para que esta iglesia vuelva a nosotros y podamos seguir desde ese lugar que es nuestro, la propiedad es nuestra, pues también comience a ser de nuevo Pentecostal Misión Incorporado. Y le pedimos la oración por eso, alabado sea el nombre de Jesús. Dios ha hablado a la iglesia, nos ha hablado a nosotros y nos ha prometido, alabado sea el nombre del Señor, que viene crecimiento para nuestro concilio, y estamos viendo la mano de Dios glorificarse. Le doy gracias a nuestro hermano Oquendo por ministrar el domingo, alabado sea el nombre del Señor. Y también le queremos dar gracias a nuestra hermana Brenda, que se había preparado por si acaso. Yo siempre tengo un bateador de emergencia, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y como hoy también tengo un bateador de emergencia, alabado, ustedes saben, tranquilos, yo siempre brego así, bendito el nombre del Señor, y nos gozamos en Cristo. Quisiera que nuestro presidente, alabado sea el nombre del Señor, nos salude, alabado sea el nombre del Señor, nuestro hermano Luis Rosario, alabado sea el nombre de Cristo. Dios los bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Estamos súper cansados, alabado sea el nombre del Señor. Hoy estamos viajando casi desde Búfalo, estamos viajando. Salimos creo que a las 9 de la mañana. Llegamos aquí a ¿qué hora? Era a las 4, casi a las 5. A las 5 de la tarde, mi hermano. Y lo único que tuvimos fueron más que 2 veces, solamente y porque había que hacerlo. Usted sabe, cuestiones biológicas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y óigame, créame que nos gozamos grandemente. Pastores, es bueno caminar con el pastor no habla mucho. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Yo aquí y hablo, alabado sea el nombre de Cristo, porque si no, me duermo, alabado sea el nombre del Señor. Estuvimos visitando a la familia del pastor y de una forma especial nos trataron muy bien. Una familia muy unida, alabado sea el nombre de Cristo. Y que le gusta engullirle comida a la gente. Entonces, toma. Alabado sea el nombre de Dios. Así que estuve muy bien, me mantuvieron en esa área de comida, estaba lo más bien, alabado sea el nombre de Jesús. Y me trataron, mire, como si fuera un rey que llegó a ese lugar. Y yo no voy a decir nada más acerca del viaje, y va a dejar que el pastor después, nuestro presidente el domingo, algo que va a estar con nosotros, nos va a estar ministrando la palabra. Si a mí Dios lo permite, le den un testimonio que pasó. Lo de amén, gloria a Dios. Bueno. Para que se fortalezca. Amén, gloria a Dios. Usted sabe que yo siempre que oro, siempre que voy y me acuesto y algo, que voy a despedir algo, digo, Señor, si no estoy contigo en el cielo mañana, dame una vida para yo hablarle de tu grandeza. Y yo lo que no sabía es que el pastor ora de la misma manera. Y que estábamos llegando al aeropuerto de Boston, que estábamos entregando un vehículo. Y cuando llegamos ahí, el que nos atiende, yo digo, ¿tú hablas español? Y me dice, seguro que hablo español. Y dice, hay unos quesitos ahí, ¿los quieres? Aleluya. Entonces no lo dejes perder, que están fresquecitos. Me dijo, seguro. ¿Es de dónde él es? ¿No te acuerdas dónde es? Sí, no, pero en Puerto Rico. ¿No te acuerdas? De Sidra, algo así. De uno de esos pueblos por ahí, alabado sea el nombre del Señor. Y yo le dije, qué bueno. Y cuando vamos caminando me dice, ¿ustedes son pastores? Y nosotros dijimos, sí, somos pastores. Y miró al hermano Rosario, nuestro presidente, y le dijo, yo como lo conozco a usted, y yo le dije, ¿de dónde tú lo conoces?
Y ellos empezaron a hablar y me di cuenta que se conocen. Y me dijo, pero me dijeron que tú estabas sin decir nada, Dios. Me dijeron que te había ido para New Hampshire. Y dije, sí, pastor, te conoce. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, pues, comenzamos a hablar. Esto es a las 6 de la mañana, alabado sea el nombre del Señor, llegando al aeropuerto. Este hombre trabaja para Enterprise en el aeropuerto. Y están carros entrando para que lo atienda, él es el que lo recibe. Y mientras están llenando carros, nosotros estamos hablando con él. Y él decía que estaba loco por querer reiniciarse, que estaba apartado, que si esto, que si aquello. Y que tuvieron una oración y empezamos, ¿quiere que oremos ahora? Y le pusimos las manos encima. Y mientras yo oraba, yo decía, Señor, si este hombre me deja, le voy a hacer la oferta de que si te quiere reconciliar contigo. Lo que yo no sabía era que cuando yo termino de orar, se la tiro. Y no hizo más que yo callar cuando voy a hablar ya el pastor y dice, ¿quieres reconciliarte con Cristo? Y yo dije, pero este hombre está más rápido que yo, lo voy a hacer. Sí. Y él dijo, sí. Y entonces le hicimos la oración ¿verdad? Para que viniera al camino del Señor de nuevo y darle gracias al Señor por esta vida. Comenzó a llorar, mi hermano, expuesto a perder su trabajo, porque tenía una fila de gente esperando para que entregara los carros, y él llorando. Lo abrazamos, alabamos el nombre del Señor y nos ganamos esa vida. Ahí mismo, a las 6 de la mañana, nos ganamos esa vida. Yo me monté en el avión y dije, Señor, si el avión se cayó, y qué bueno, porque me voy contigo y tengo yo media estrella gana en el cielo. Dije media porque él me llevó la otra mitad, alabamos el nombre de Jesús. Aleluya. Y por la noche, pues fuimos a Walmart a comprar algo. Usted sabe, allá hay unas tiendas que se llaman Walmart. Alabamos el nombre del Señor. Donde quiera que bailas, ay, bendito sea Dios. Y estamos nosotros solos, ya yo, qué sé yo, lo que hay unas parejitas, y entra parejita, el pastor me hace una seña que tenía que ir al baño, y yo le digo, seguro, ves allá, y ahí esta gente se queda mirando, y esta parejita se me queda mirando, y yo lo miré, y entonces muchos me quedan mirando a mí, y yo vengo y lo miro, y volví y me cambió la cara, y volví y me miro, y yo volví y lo miro, yo no sé, a lo mejor hay algo interesante en mi cara, para la voz del nombre de Jesús. Esto es el mismo día que nos ganamos esta vida. Y yo oí que ella le dijo, no fue él. Y yo, no fui yo, porque ya estoy libre de pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando viene, y llegaba a él y buscaba, mira, y cuando llega nuestro hermano presidente, y ella dijo, ahí llegó. Le dijo él. Y yo le dije, pastor, esta gente yo creo que a ti te conoce. Porque te están mirando, me están mirando, oye, pero te están conociendo a ti. Y yo lo miré, le hablé, en el tono que le hablé, se dio cuenta de que hay algo más por encima. Y él lo mira y dice, no, yo no conozco a esta gente, y yo no me conozco a mí tampoco. Y ella le dijo, usted se puso fresco a hacerme morisquetas por detrás, ¿verdad? Y cosas así. Y le estaba diciendo eso al esposo, y yo le dije, pero ¿qué le pasa al diablo porque quería el diablo. Y entonces el muchacho viene y se le queda mirando al pastor y dice, no, yo soy hombre, mira, le dijo, papi, no, yo soy muy serio, y con mujeres tampoco. El pastor no le habló ni a ella, le habló al varón. Pero ella no se atrevía ni a levantar la cara, ella seguía diciendo que el pastor es un fresco, un prospasado. Y yo me le quedé mirando, y el muchacho mira al pastor y no, yo no soy así. Y cuando le vio la cara al pastor se puso la cara un poquito seria. Y usted se podrá imaginar cómo puse yo la mía. Alabado sea el nombre del Señor. Y como el pastor estaba ahí, yo no me gusta dejarlo solo, pues me pegó un poquito más a ver qué pasaba. Alabado sea el nombre del Señor. El muchacho nos miró a los dos, miró al pastor y me miró a mí, y yo hago. Y él hace. Tranquilo. Y le dijo ya, cállate ya. Y se fueron, nos esperaron afuera, pero sería que salimos, se fueron. Yo creía que me iban a bendecir, pero no nos bendijeron, alabamos el nombre del Señor. Gloria, están esperando, nos van a bendecir, gloria que para decir, pero no era para bendecirnos. No nos dieron ni una flor, alabamos el nombre del Señor. Se fueron tranquilos. Por la mañana nos ganamos una vida y por la tarde ya el diablo está enfurecido, alabamos el nombre de Cristo. Pero si nosotros dejamos de hacer la obra de Dios, mi hermano, porque aquí se va a enojar, o porque aquí no me va a pasar, o porque esto va a ver, mire, mi hermano, nunca vamos a hacer nada. Llegamos a Búfalo y el avión, cuando aterrizamos, no nos querían dar carro, y una persona nos dijo, bueno, que tengo ahí un tren, una pico, y yo le dije, qué bonito, nosotros haciendo el pico. Y me dijeron, lo que tenemos es un carrito ahí, y te lo damos por $125 por día. Y dije, pero ¿qué tiene ese carro? ¿Gomas de oro, algo así? Y usted sabe. Yo dije, no. Y fuimos a otro lugar, nos dieron un carrito ahí que le sonaba a medio mundo. Y con ese estuvimos andando y le damos la gloria a Dios, porque lo más interesante de todo y lo más que a mí me gustaba era que tenía Bluetooth, y eso es una cosa que yo busco en los carros. Si no lo tiene, no me monto, lo vamos a hacer nombre de Dios. Así que nos gozamos, ha sido una experiencia muy buena, hemos aprendido un montón.
Gloria que para siempre, pero ¿verdad? Queremos que usted sepa que nuestro presidente invita a alguien este domingo para que él oiga palabra del Señor. Queremos, nuestro presidente nos va a estar predicando si así Dios lo dispone. Y queremos que usted venga, se goce, alabado sea el nombre del Señor. Los que no vinieron hoy, invítenlos, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya, para que vengan y se gocen y oigan palabra de Dios. Yo sé que se van a gozar, alabado sea el nombre de Cristo. Así que Dios me les bendiga, Dios les guarde. Queremos escuchar palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Dios para siempre. Nuestra hermana Linares está encargada de esto y queremos orar antes de entregarle la parte. Padre Santo, póngase allí conmigo. Padre Santo, Padre bueno, Padre de infinita bondad y misericordia, te damos toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Y nos creemos en tu palabra. Creemos, Señor, aleluya, que lo que estamos haciendo aquí es para bendecirte a ti, Dios mío, ensalzar tu nombre. Y sabemos que tú nos vas a hablar en esta noche. Te pido que tú pases, Señor, ese carbón encendido por los labios de nuestra hermana Linares, Señor. Que quite toda palabra humana, todo prejuicio humano lo quite de su mente, de su corazón, de sus labios. Y que tu palabra, Señor, fluya, Señor. Tu palabra fluya por estos labios. Que nos hable a nosotros, nuestras necesidades. Súplela, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, nuestra hermana Linares, en el nombre del Señor, de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pueden adorar al Señor. Gloria a Jesús. Hermano, el Señor les bendiga en esta noche. Gloria a Dios. Qué bueno es poder llegar a la casa del Señor. Gloria a Dios. No importando las malas noticias que nos dé el día, no importando las malas circunstancias que nos rodean. Yo creo que el Señor se merece lo primero de nosotros. Gloria a Dios. Y el Señor, pues nosotros le damos a Él lo primero que Él se merece. Y Él después dispone de lo que verdaderamente nos pertenece a nosotros. Gloria a Dios. Y yo no quiero tomar más tiempo. Gloria a Jesús. Yo le doy gracias al Señor en esta noche, hermano, porque me ha permitido estar aquí en su casa para exponerle su palabra en la cual todos hoy vamos a recibir una bendición. Todos vamos a recibir una bendición porque de las veces que he predicado, yo le decía al Señor, Dios mío, ¿por qué yo siento esta cosa en mi corazón? Gloria a Jesús. Yo le dije, como 3 veces o 4 veces le dije a mi esposo, prepárate, tú eres el que vas a predicar. Gloria a Jesús. Pero sabes que, hermano, que cuando usted tiene algo de parte de Dios que tienes que dar a alguien, usted va a estar desinquieto, porque no le pertenece a ti, le pertenece a alguien. Eso es, gloria a Dios. Del Señor, gloria a Dios. Y este no es el momento, cuando usted se siente así con esa tensión, no es el momento de correr, sino es el momento de actuar, de accionar. Y mira, sea lo que el Señor quiere. Gloria a Dios. Ya el pastor oró por la palabra, gloria a Jesús. Y yo quiero que usted me acompañe en esta noche al libro de Nehemías. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, te adoramos, Dios. Aleluya. Grande eres Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer 2 versículos. Uno en el capítulo 2 y uno en el capítulo 4. Gloria a Dios. Tú eres digno de ser alabado. Vamos Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cuando tengan el libro de Nehemías, me avisa. Amén. Vamos al capítulo 2, porque después vamos a ir al capítulo 4. Y en el capítulo 2 vamos a dar lectura al versículo 18. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Vamos ahora al capítulo 4, Gloria a Dios. versículo 6, y dice, edificamos, pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Gloria a Jesús, aleluya. Se puede sentar, mis hermanos.
Ustedes saben que los que viven en el Espíritu, la alabanza fluye espontáneamente. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Verdad? Que no hay que obligarnos a adorar, porque es que estamos tan agradecidos del Señor que la alabanza sale espontáneamente. Sea aquí, en el carro, en la casa, en todo lugar, la alabanza siempre está ahí. El aleluya siempre está en nuestros labios, ¿verdad? Gloria a Jesús. Mira, hermano, cuando entramos al trasfondo histórico de Nehemías, yo sé que ustedes han escuchado muchas veces, han predicado de Nehemías, pero hoy me tocó a mí escudriñar de Nehemías y ha sido verdaderamente una trayectoria terrible lo que he encontrado aquí en este libro de Nehemías. Pero cuando entramos a este trasfondo de Nehemías, vemos que la ciudad de Jerusalén había sido destruida. Y por tema, el Señor me dio: yo soy un eslabón. Soy un eslabón. Y la mayoría de las personas, los que no saben qué es un eslabón, ustedes saben que el eslabón es una cadena, obvio. Pero el eslabón siempre está, ¿verdad? De esta manera. ¿Cómo? Enlazado. Que Michael lo sabe mejor que las palabras. El eslabón siempre está así, ¿verdad? Pero ya mismo vamos a entrar ahí. Pero yo soy un eslabón. Así que yo quiero que usted diga conmigo: yo soy un eslabón. ¿Verdad? Yo soy un eslabón. Entonces, los judíos que vivían allí fueron deportados a Babilonia por causa de su misma desobediencia. Entonces, ¿qué pasa? Que Nehemías pide una autorización para volver a Jerusalén y con un grupo de personas para reconstruir los muros. Porque este libro, en el libro de Esdras, habla de la reconstrucción del templo. Pero en el libro de aquí de Nehemías, donde estamos dando lectura, habla de la reconstrucción de los muros. A ver, el templo por un lado, pero aquí están los muros. Entonces dice la historia que en aquellos días las ciudades estaban protegidas por los muros que les rodeaban. Unos muros que les rodeaban. Que si un enemigo se venía a atacar a la ciudad, le podía tomar hasta 6 meses para abrir paso y entrar en ese ataque, por solamente tener los muros alrededor de ese templo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos días, es como en esos días. Nosotros tenemos unos muros, no tenemos muros, pero tenemos un Espíritu Santo, que es el que nos cubre, es el que nos rodea. Es la presencia de Dios que nos cubre de cualquier situación. Pero vemos a Nehemías conmovido por algo. Yo me pregunto, ¿habrá sido un llamado? Porque Nehemías se conmovió, porque él sintió una inquietud cuando esos muros estaban destruidos por décadas. Habían estado destruidos por décadas. Entonces los judíos se les había permitido volver poco a poco de ese cautiverio para reconstruir el templo, pero los muros seguían en escombros, en ruinas. Ellos estaban indefensos totalmente, estaban desalentados, estaban derrotados porque no tenían los muros reconstruidos. Y se dice que cuando los muros se destruían, era símbolo de derrota, era símbolo de desamparo, era una deshonra para el pueblo de Dios. Ellos mismos decían que Dios los había abandonado cuando no tenían esos muros. Y yo creo que estaban pasando por eso nada más, estaban pasando como que por una aflicción que no era fácil. Porque usted sabe que cuando usted siente o aquella persona dice Dios te ha abandonado, es para uno estar incómodo. Porque van a venir críticas cuando dice a veces Dios lo abandonó, ese no tiene desamparo, ese no tiene ayuda de ninguna área. Y podemos entender que todo estaba ocurriendo por una misma desobediencia. Lo que a ellos los estaban llevando a eso. Porque este pueblo lo que hacía era ir detrás de la idolatría en todo momento. Y nosotros hemos visto cómo Dios trabaja cuando nosotros le damos la espalda al Señor. Dice el capítulo 1, el versículo 8. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo,
si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y cuando Dios está, aquí vemos que Nehemías está orando sabiendo de que el pueblo estaba en desobediencia porque Dios los había esparcido por todos lados. Y cuando Dios está decepcionado de un pueblo, yo creo que hace falta un eslabón que busque esa presencia del Señor para que traiga una unión. Porque Nehemías fue ese eslabón que en el momento cuando ese pueblo estaba pasando por lo que estaba pasando, él empezó a hacer una oración y le recitaba a Dios, porque mira lo importante que es un eslabón lleno del Espíritu Santo. Conoce la palabra del Señor y con la misma palabra estaba Nehemías reclamando una promesa al Señor. Porque dice en el versículo 9 que pero si os volvieres a mí, o sea, le está diciendo a Dios en oración, tú hablaste una palabra de Moisés y dijiste que si pecáramos ante ti, yo sé que tú nos ibas a dispersarnos, pero si nos volviéramos a ti y guardara mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hacia el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Y ahí estaba Nehemías, orando al Señor, recitando esa promesa y clamando al cielo, diciéndole al Señor lo que estaba pasando y lo que necesitaba de parte de Dios. Y mientras yo leía, yo podía ver ese vivo interés en Nehemías. Él estaba sintiendo un interés en su corazón por lo que estaba pasando a su alrededor. Puedo decir que era parte del llamado que Dios le estaba haciendo a él. Él estaba recibiendo un llamado de parte de Dios, porque, dígame usted, una forma de recibir un llamado de parte de Dios es cuando nosotros, eso es una de las cosas, pero cuando tú sientes esa carga de otras personas y tú sientes esa situación que nos conmueve a hacer algo al respecto, yo creo que hay un llamado de Dios dentro de nosotros. Claro, porque el Señor no tiene que venir aquí a decirte, te estoy llamando. Esto empieza aquí, hermano. Ese llamamiento de parte del Señor, eso es entre tú y Dios. Y eso empieza a trabajar aquí dentro de ti. Su corazón estaba siendo sensible. Y lo que quiere buscar en todo momento, cuando tú estás tú estás siendo llamado por el Señor, tú lo que quieres buscar al Señor en todo tiempo, en oraciones. Y él estaba convencido que Dios estaba escuchando su oración. Gloria a Dios. Y eso es una de las cosas que podemos ver cómo Nehemías Dios estaba trabajando de una manera diferente en Nehemías que en otros líderes, en otras áreas de la vida, de la Biblia, que podemos ver en otros libros que el Señor está llamando a fulano, o está llamando, como se le empezó a llamar a Samuel, pero lo de Nehemías fue algo como que bien diferente. Para mí fue algo como que a mí me impactó, porque eso empezó entre él. Él no tenía la necesidad tal vez de ir a orar y a sentirse tan dolido cuando le dijeron que el pueblo está esparcido, el pueblo está afrontando una ruina y un dolor inmenso. Y cuando él escucha eso a través de su hermano Ananías, él dice que él se sentó, empezó a hacer duelo, oró, ayunó. Gloria a Jesús, aleluya. Igualito nosotros cuando nos dan una mala noticia de cualquier hermano, o nosotros nos ponemos en duelo y lloramos y ayunamos y empezamos y vamos delante de la presencia del Señor a pedir al Señor por esa persona o por ese pueblo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Digo, sensible. Digo sensible, Nehemías tenía un corazón sensible, porque cuando él sintió esa preocupación por lo que estaba pasando por el pueblo de Dios, él no se quedó con la noticia y más nada. Él fue a la presencia de Dios. Y sabes qué, hermano, que él no, como le dije, no necesitaba estar así. Él era copero. Nehemías tenía un puesto súper alto en el palacio. Copero era la persona que era el primero, antes de llegar al rey el vino, él era el primero que probaba del vino para que no estuviera envenenado, y así pues, todo está bien, rey, te lo puedes beber, pero si se moría él, ya el rey sabía que espérate, que aquí me van a matar.
Pero imagínate, mira la posición que tenía Nehemías. Mira la posición, mira el alto rango que tenía Nehemías para él sentirse preocupado por una nación. Porque él estaba bien. Yo pienso que él estaba bien en el palacio. Él estaba allí con una posición arriba. Tenía toda la confianza del rey. Porque el que hacía eso, verdaderamente tenía que estar bien cerca del rey para que fuera el copero, porque él está velando por la vida del rey. Entonces, Nehemías, ¿por qué estar preocupado? Tranquilo. Pero había algo diferente en él que estaba como que haciendo, como que causando que él se preocupara por algo más, que solamente estar en ese territorio donde él estaba. Había un llamado que lo estaba retumbando en su corazón. Ese llamado yo creo que cuando nosotros venimos al camino del Señor y el Señor nos llama por primera vez, ese llamado se queda dentro de ti. Y a pesar de tus subes y bajas, hay algo que retumba dentro de ti porque tú sabes lo que Dios te llamó. Tú sabes lo que Dios te llamó y tú sabes lo que Dios te dijo y tú sabes cómo el Señor se te ha revelado en tu vida. Entonces Dios lo estaba preparando a él para que fuera un eslabón de un suceso de impacto para nuestras vidas. Y para que cuando las personas leyeran de él, como me pasó a mí, se quisieran volver eslabones, se quisieran volver líderes, que lo que sucedió con él en su vida era para que cuando el que leyera diga, no, yo quiero ser igual que él. Mira lo que ese hombre está logrando. ¿Verdad? Había una posición más alta que un copero que él estaba sintiendo. Porque cuando tú eres un líder, hermano, cuando tú sientes esa potencia de parte del Espíritu Santo, no cualquier cosa te llena. No cualquier cosa te llena y tú sientes que hay algo más dentro de ti que no puedes estar quieto. No puedes estar haciendo lo mismo. Y usted no cree que a Nehemías le estaba pasando lo mismo. Siendo como él tenía una posición, pero es que había algo de él que él tenía que decir, yo tengo que hacer algo más. Algo más tengo que hacer yo. Y estuvo ahí en ese dolor y orando al Señor. Y ese fervor que tenía Nehemías es el que tenemos que sentir nosotros en esos tiempos difíciles. Ese fervor de buscar la presencia de Dios en nuestros tiempos difíciles. Los muros de muchos de nosotros hay veces que están derribados. O los muros de muchos ahora mismo están derribados. No tienen protección. Están desamparados. Estoy hablando del tiempo de ahora. No hay ánimo. No hay estrategias de ataque. Están totalmente en el piso. Y se necesita alguien que reconforte esos muros. Eso es lo que se necesita ahora en día. Se necesita alguien que reconforte. Nehemías, cuando me pongo a buscar y a leer, el significado de Nehemías es Jehová reconforta. Jehová reconforta. ¿Qué es reconforta? Reconforta es renovar la fuerza del cansado y del débil. Aquel que no tiene fuerza y está cansado, eso significa reconfortar. Y eso significaba el nombre de Nehemías, algo que también, wow, Nehemías entonces era alguien importante, porque él tenía algo que no tenía otras personas. Hay veces que mi hermano tiene algo que yo no tengo, pero yo necesito de lo que tiene ese hermano mío. Es bien importante. Entonces un eslabón es una pieza que forma una cadena. Y lo importante es que yo soy un eslabón. Yo soy un eslabón. Y nosotros necesitamos a un eslabón que me refuerce. Porque aquí no estamos haciendo eslabones. Yo aquí no estoy hoy llevando el mensaje para hacer un eslabón. Nosotros cada uno somos un eslabón. Pero yo necesito reforzarme con otro. ¿Para qué? Para que esto se vuelva una cadena. Una cadena fuerte. Pero, hermano, que para que esto se pueda romper, va a ser bien difícil. Y el enemigo tiene que trabajar mucho para eso. ¿Por qué? Porque yo necesito unirme. Porque ¿sabes quién es nuestro eslabón? Nuestro principal eslabón se llama la sangre de Cristo. Él es el que me une a ti. Nosotros estamos aquí por la sangre de Cristo. Yo estoy unido a ti porque tú eres mi hermano de sangre de Cristo.
Y yo necesito un eslabón que me refuerce. Porque lo que está en mí es necesario que se una a ti, Marcos. Siempre es necesario. Yo siempre te lo he dicho, ¿verdad? Tú también. Es necesario que lo que yo tenga se una a ti. Porque si yo no doy de lo que yo tengo a ti, yo estoy siendo un egoísta. Porque yo puedo llegar a hacer un poco más con la ayuda tuya. Un poco más. Aleluya. Pero de una u otra manera, es necesario que ese eslabón esté ahí. ¿Por qué? Porque Él está haciendo mi muro de protección. Porque yo dije, vive conmigo, yo soy un eslabón. Yo soy un eslabón. ¿Usted sabe por qué usted es un eslabón? Porque también tú eres mi muro de protección, gloria a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que Nehemías quería regresar a Jerusalén para reunir a los judíos y sacarlos de esa vergüenza que el pueblo estaba pasando. Una vergüenza, porque estaba pasando por una vergüenza. Todo el mundo decía, Dios los ha abandonado. No tienen fortaleza, no tienen nada que pelee por ellos. Pero ¿qué pasa? Que vemos a un pueblo aquí arrepentido. En el versículo 11 del capítulo 1 dice Nehemías orando, dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de sus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Pero dice, esté atento ahora a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos. Aquí estamos viendo un pueblo que ya está empezando a arrepentirse, porque cuando dicen que ellos quieren reverenciar, Nehemías le está diciendo a Dios, tu pueblo te quiere reverenciar. Reverenciar simboliza esos tipos de arrepentimiento. Aquí está, vemos, aparte de que vemos a un Nehemías decidido a emprender algo por la obra, porque aquí le está diciendo, concede ahora buen éxito. O sea que él está decidido a hacer algo iba a hacer él, que le está diciendo al Señor, dame éxito y dame gracia delante de aquel varón. A alguien se iba a enfrentar Nehemías. Pero aquí estamos viendo que, o sea, vamos a pararnos un momentito nada más, porque ya casi estoy terminando. Y Nehemías sabía que Dios podía hacer cualquier cosa. Para Dios nada es imposible, ¿sabes? Y Nehemías confiaba plenamente en Dios. Él sabía que para Dios no había nada imposible para él. Él podía hacer cualquier cosa. Y más a un pueblo arrepentido. Había un pueblo que quería reverenciar. Y él sabía que Dios podía hacer algo por ellos. Pero ¿cómo Dios no va a abrir puertas para ellos? Dicen que quieren reverenciar. O sea, espérate, a mí me quieren adorar, me quieren reverenciar, quieren volverse a mí. Yo tengo que abrir puertas porque este pueblo es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. ¿Para qué? Para adorarle, para bendecirle. ¿Y cómo Dios no va a abrir puertas y va a sacar el escombro del medio? Claro que Dios lo va a hacer. Pero hay algo más allá que la palabra nos quiere decir. En este versículo aquí, cuando dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y es que cuando nosotros queremos lograr algo de otras personas, hermano, primero las cosas se le van a presentar a Dios. Aquí vemos a Nehemías presentándole un ruego, una petición a Dios primeramente. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a conmover el corazón y la mente de las personas que hagan su voluntad. Gloria a Dios. Primero se le presenta. ¿Qué evitamos nosotros cuando vamos delante de la presencia de Dios primero? Evitamos que nos molestemos con Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque si nosotros hacemos algo sin la voluntad de Dios, no nos sale. Ahí empieza la duda. Empezamos a molestarnos con Dios, pero no me salió. Porque algunas veces confundimos la voluntad de Dios con nuestros caprichos. Y Nehemías está aquí pidiéndole al Señor primero pidiéndole al Señor que Él haga algo, dame éxito y dame gracia. Y bíblicamente la palabra nos habla de ir primero delante de la presencia del Señor. Antes de cualquier cosa, vamos a ir directamente primero a Él. ¿Qué le pasó a la reina Esther? Lo mismo le pasó a la reina Esther. Si han leído, la reina Esther
fue primero a donde Dios, reunió a su pueblo en ayuno y oración y después se presentó a donde el rey. ¿Y qué hizo el rey? ¿Qué le pasó al rey? El rey halló gracia en ella. El rey dijo, dígame qué tú quieres. Pide lo que tú quieres, que la mitad del reino, mira, se te va a dar. ¿Pero es por qué? Porque ella primero fue a presentarle al Señor la petición a Él. Entonces, usted va primero ante Dios, mira, y el enemigo se tiene que arrodillar delante de tu presencia y concederte lo que Él te ha regalado, Él te lo va a tener que dar. Con dolor en el alma te lo va a dar. Pero es cuando tú primero vas a la presencia del Señor. Dios no va a honrar. Aquí Dios no va a honrar a los que permanezcan en silencio. Dios no va a honrar. Aquí Dios honra al que haga la voluntad de Él, porque eso es lo que Él quiere, que hagamos su voluntad. Y lo que está sucediendo con Nehemías, ¿sabes? No pasó de la noche a la mañana. Dice que del mes, en el capítulo 1, versículo 1, el capítulo 1 dice, en el mes de Quisleo. Y del mes de Quisleo al mes de Nisan, que está en el capítulo 2, versículo 1, dice la historia, según su calendario, que habían pasado 4 meses. Nehemías orando. Esto no pasó de la noche a la mañana. Esto que nosotros lo leemos y Nehemías oró y Dios le respondió. No, esto no pasó de la noche a la mañana. Esto no fue un acto de emoción de un día. Vemos aquí a un Nehemías perseverando en la oración. Porque nosotros tenemos que esperar. Nos cuesta un mes, un año, 3 años. Nosotros tenemos que permanecer así mismo como empezamos una oración hoy. Con ese mismo fervor la tenemos que terminar en 5 meses. Hasta que Dios conceda esa petición. Una vez comenzamos esa oración con esas ganas, porque es lo que le estamos pidiendo al Señor, pero pasan los días y no pasa nada. Y esa como que la oración no es la misma. No es la misma cuando vamos delante del Señor. Dice, Señor, tú sabes lo que yo quiero. Pero al principio, ay, Señor Padre amado, Señor de los, ay Padre Santo, tú sabes lo que yo te amo, yo te necesito, Padre, ¿qué hay imposible para ti? Pero cuando pasan los días y no pasa nada, todo cambia. Y Nehemías siguió con el mismo fervor delante de la presencia del Señor, orando. Y nosotros tenemos que ponerle lo imposible primero a Dios. Lo imposible se lo dejamos a Dios. Porque como Dios no va a mover piedra por uno de los escogidos. Como Dios, como dijo ahorita, no va a sacar el escombro por uno de sus hijos. Dios lo va a hacer. Pero Dios primero quiere ver nuestra actitud ante cualquier circunstancia. ¿Sabe? Aquí Nehemías le estaba importando lo mismo que le importaba a Dios. Nehemías tenía ese sentir, pero era el mismo sentir que tenía el Señor. Y por eso Dios estaba siendo conmovido por Nehemías. ¿Sabe? Nehemías reaccionó con fe. Entonces, ¿qué es lo que implica la fe? La fe implica hacer caso a lo que no se ve. Hacer caso a Dios. ¿Qué es lo que no se ve? Dios. Eso es lo que hace la fe. ¿Sabes? Lo que no está, Dios ahí, lo que tú no ves con tus ojos carnales. Dios, porque Dios está en todos lados. Pero lo que implica la fe es moverte en algo y creer en algo que tú no ves. Y vemos a Nehemías moviéndose en un acto de lo que no se ve versus con lo que se ve. ¿Qué era lo que se veía? El ataque que se le había enfrentado. Las palabras de un enemigo, Sanballat y Tobías. Él estaba viendo esa oposición, que era lo que se ve. Y nosotros, el mundo nos ridiculiza. El mundo continuamente... Las personas nos denigran, las personas hablan mal de nosotros, discuten con nosotros, se oponen a la obra de Dios. ¿Qué no hace el mundo? ¿Qué no hace Sanballat y Tobías en nuestra vida en el día de hoy? ¿Qué no hace él? Pero cuando hay un eslabón fuerte en el Señor y lleno de la presencia, no hay propósito no hay quien rompa ese propósito. Es imposible que se rompa. Sanballat y Tobías, ustedes saben que eran unos burlones, se reían de la obra de Dios. Vemos que eran unas personas que eran dos hombres que empezaron a conspirar contra el pueblo de Dios. Dice el capítulo 4:8 y conspiraron todos a
para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Dice que conspiraron. Pero usted sabe lo que dice la palabra de Dios cuando Satanás trata de conspirar contra ti y contra mí. Dice Isaías 54:15, que si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti va a caer. El enemigo trama, pero si no tiene respaldo de Dios, va a caer delante de ti. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y yo me apodero de esa promesa también. Porque el que contra mí conspirare va a caer delante de mí. Si no hay respaldo de Dios, no te vista que no vas. No te vista y no va a haber nada que pueda detener esa obra del Señor. El enemigo trama sin tener respaldo de Dios. Y usted y yo, nosotros tenemos que entender eso bien profundamente. Y no estar viendo lo negativo ante toda situación. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que el que conspirare contra ti va a caer delante de ti porque no tiene respaldo de Dios. Hermano, no hay respaldo de Dios. Es una palabra para yo decir gloria a Dios, aleluya. Porque es que no hay respaldo del Señor. Porque si hay una trampa de Satanás y sus demonios contra la iglesia, yo voy a alertar a mi compañero. Yo voy a alertar al que está al lado mío. Por eso yo soy un eslabón. Porque, hermano, ante el ataque y la oposición, tiene que haber un solo ánimo. Tiene que haber un solo ánimo y ganas de trabajar. No correr cada uno por su esquina. Versículo 6 del capítulo 4 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. O sea, que estaba avanzando la obra de Dios. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Porque en un pueblo corrompido no hay manifestación del Espíritu Santo. El pueblo tuvo ánimo para trabajar y dice que hasta cierto avanzaron la obra. Un pueblo unido. Mire, hermano, ¿qué no se puede hacer con una unidad? ¿Qué no se puede hacer cuando todos estamos en un mismo pensar? Porque cuando yo estoy corrompida con mi hermano y yo estoy corrompida con mi vecino, mira, son más los que se van a caer que los que se van a levantar. Porque lo que está abundando es lo negativo de Satanás alrededor de nosotros. Y nosotros tenemos que estar siempre con ese ánimo y esas ganas de trabajar los unos con los otros. ¿No es así? El enemigo siempre tiene dos metas. Una de las metas es estorbar la palabra de Dios. Y otra de las metas es detener la obra de Dios. Eso es lo que quiere el diablo y eso es lo que él cree que va a lograr. Pero ¿qué pasa? Que vemos mucho en estos días que están creyendo que se está deteniendo la obra. Y como se detiene la obra, ahí me detengo yo también. Ahí me quedo sentado yo también porque la obra se está deteniendo. Porque no hay nada nuevo. ¿Usted piensa que no hay nada nuevo? Si usted está pensando que no hay nada nuevo, porque el Señor está inquietando a usted a traer algo nuevo al lugar donde usted está. Y aquí estamos nosotros. ¿Para qué? Para que esa obra se haga viva ante los ojos del mundo, gloria a Jesús. Y es aquí donde tenemos que empezar a confiar en Dios. Dice el capítulo, en el mismo capítulo, nos vamos a quedar aquí en el capítulo 4, versículo 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Aquí no estamos viendo un Nehemías, aquí estamos, mira otra vez Nehemías orando a Dios. Mira lo que está al frente de él. Un Sanballat que está diciéndole que son unos débiles, que se está burlando, que quienes se creen que son estos, que si levantan los muros, muchachos, con una zorra, se va a caer eso, porque eso no va a estar fortalecido. Y vemos aquí Nehemías discutiendo con Tobías y con Sanballat y Tobías. Aquí vemos a un Nehemías, aquí no vemos a un Nehemías tomando venganza con sus manos. Y hay veces que Dios comienza una obra alrededor de nosotros y vemos en lo natural. Vamos a hablar en lo natural. Vemos que todo está débil ante nosotros. Dios empieza una obra y vemos como que es que no hay manera. Y tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, de no juzgar los inicios de una obra de Dios, hermano. Tenemos que estar bien atentos a no juzgar
cuando el Señor empieza algo, no juzgar según su apariencia, porque algo Dios está haciendo detrás de eso. Dios pone ese sentir en Nehemías de levantar los muros. El rey, convencido, acepta. Pero ahora vemos aquí la oposición. Gloria a Dios. Para uno de nosotros es momento de confusión, para confundirnos. Pero espérate, tengo un dolor por mi pueblo. Oro al Señor, me da gracia delante del rey, me dice que sí, pero ahora están estos dos aquí en el medio. ¿Qué es esto? Porque era lo que Sanballat y Tobías estaban haciendo con ese pueblo, era para si uno de nosotros hubiéramos estado allí, hubiera salido discutiendo con él, hubiera salido de que tú te estás hablando, así, porque algunas veces reaccionamos así. Pero aquí no vemos a un Nehemías tomando venganza. Dios te dice que tu esposo va a ser libertado del alcohol. Tú te agarras de esa promesa, gloria a Dios. Al otro día es cuando tu esposo empieza a beber más de la cuenta. Como que, ¿qué es esto? Pero si tú me prometiste que tú lo vas a libertar de la droga, que tú lo vas a libertar del alcohol, y es cuando peor se pone. Dios te sale un dolor y te sale otro por acá. Yo creo que es un momento para algunos de nosotros como que no entiendo. ¿Sabe? Tenemos que estar en la mira con Dios para que nada de estos pensamientos vengan a nuestras mentes. Porque por Nehemías, yo aquí, bueno, si hay un momento, los que saben de la palabra del Señor, díganme, pero aquí yo no veo en ningún momento vi que Nehemías se confundió, como que, ¿qué es esto? Vemos a Nehemías en todo momento orando. Pasa esto, Señor, y en oración y buscando la presencia del Señor. Dice en el versículo 7, que aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Azor, que los muros de Jerusalén que eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se enloquecieron mucho. Se enloquecieron. Se encolerizaron, perdón. Es que yo soy la que estoy enloqueciendo aquí. Se encolerizaron, pero más o menos se está enloqueciendo, como que, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y sí, es una conspiración, porque él vio un avance. Pero ahora vemos que lo que hay un eslabón de Dios en medio de una aflicción. Estamos aquí viendo. Están aquí esta gente enfurecido porque la obra está avanzando. Entonces, ahora no es Nehemías orando, porque dice más abajo que entonces oramos a nuestro Dios. Ahora vemos un grupo de personas orando por Nehemías. Ahora no es Nehemías solo. Ahora dice que oramos a nuestro Dios. Miren, hermanos, eso es una fortaleza que estaban creando esa gente delante de Sanballat. Si tú eres un eslabón de hecho y no de palabra, mira, lo que tú vas a lograr en otros será de bendición, será de impacto. Lo que necesitamos son hechos, no palabras. Nehemías conocía a ese enemigo. Así que, ¿qué dice? El versículo 9 dice que y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías sabía la estrategia del enemigo y lo que puso fue que vigilancia 24 horas alrededor de lo que estaba sucediendo. Habían vigilantes. En este camino unos vigilan, en este camino unos oran, en este camino unos predican. Todos son eslabones, todos tienen una diferente función. En este camino muchos animan. Pero lo importante de todo esto es reconocer siempre que Dios está de frente de nosotros. Y vemos que la obra está avanzando porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Pero cuando el enemigo ve que la obra avanza, como estaba diciendo, se enloquece. Ante una debilidad humana, el enemigo está viendo que ellos están débiles. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba sentido. Ese pueblo estaba padeciendo por un momento difícil. Pero ese pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y el enemigo dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto que en su debilidad ellos están dispuestos a empezar a trabajar y poner esa obra en mano? ¿Cómo es posible? Que hay guerra en mi trabajo, pero yo adoro a Dios. ¿Cómo es posible que yo esté económicamente mal, pero yo diga, Jehová es mi fortaleza, Jehová me suple?
Mira, hermano, cualquiera no se confunde, el enemigo solo confunde. Que tú digas que tú en la adversidad tú declares algo positivo de parte de Dios, el enemigo se va a confundir. Por eso cuando el hermano, yo me alegro por el hermano, porque aunque el hermano dice que está pasando por un dolor, pero él dice, es que Jehová es mi fortaleza. Y esa es la fe del cristiano. Esa es la actitud que un cristiano debe de tener. En medio de cualquier cosa, eso es lo que tenemos que hacer. Declarar lo positivo ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque se vuelve impotente. Las saetas del enemigo se van a volver impotentes. Cuando tú declaras una bendición, hermano, no hay saeta que tumbe eso. Aunque el enemigo se vuelve impotente. Yo creo que se vuelve impotente esa saeta. Es como el tigre cuando está atado en una jaula y lo que hace es rugir y quiere atacar. Pero por mucho que ruja, no va a hacer nada. Porque está atado, está encarcelado ahí y no puede hacer nada. Tal vez tú pases y te dé miedo, porque yo he pasado por el zoológico y cuando yo veo ese tigre, aunque se ve viejo y apesto un montón, pero cuando yo veo ese tigre rugir, hermano, yo te digo algo, yo quiero ir por otro lado, yo no quiero, me da miedo, pero ¿qué me puede hacer? Tú sabes que él está con unas verjas bien grandes, ¿no? Y eso le pasa al enemigo. Sus saetas se vuelven impotentes cuando tú estás con esa llenura y tú le dices al Señor, Señor, tú vas delante de mí. Señor, yo me siento atrás, pero Padre mío, hay una promesa que yo tengo que reclamar, gloria a Jesús. Y si le tememos a Dios, ¿qué podrá conspirar Satanás contra mí? Si nosotros le tememos al Señor, ¿qué podrá hacer Él? Aunque Él va a ir en contra de todo lo que le favorece a Dios, Satanás va a ir en contra. De todo lo que Dios dice que es bueno, Él va a ir en contra y va a decir que es malo. Así es Él. Pero Nehemías en su plan nunca pensó en renunciar en ningún momento. Se le presentaba la oposición y ahí iba él, pues vamos para el frente, que yo de estrategias tengo. ¿Y usted sabe qué? ¿Cuál era la estrategia de Nehemías? La oración. En la oración se le revelaba al Señor y le ponía en el corazón lo que tenía que hacer y ahí iba Nehemías. Porque él confiaba desde el principio, él sabía que Dios tenía algo, como dice el Marco, que tenía algo, Dios tiene algo que mi familia no me puede dar. Mi familia lo que puede es escucharme y decir, ay bendito, porque eso es lo que hacen ellos. Ay bendito, pero ¿qué dice Dios en su palabra? Dios nos da muchas herramientas. Gloria a Jesús. Entonces, él tampoco podría, él tenía un plan. Pero era un plan que no podía enfrentarlo solo. Él no podía enfrentar ese plan solo. Aunque él fue el eslabón. Y él fue el que se paró ante ese dolor y en ese revolú que estaba pasando el pueblo. Él no podía enfrentar eso solo. Solo hay que buscar el apoyo. No te rías, Marco. El apoyo. ¿Quién es mi apoyo? Mi eslabón. Él es mi apoyo, con Él yo puedo trabajar. Dice el capítulo versículo 16, dice que desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de la casa de toda Judá. Y dice el 17 en el capítulo 4 que los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Ellos no paraban de trabajar. Entonces cada vez que nosotros tengamos que enfrentar a la oposición, mira a tu lado. Nehemías tenía ese grupo de personas porque él solo no iba a poder hacerlo. Pero cuando tú te sientas que empieza la oposición, mira hacia tu lado. Mira hacia tu lado ahora mismo. Marco, mira para acá. Yo soy tu eslabón. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a mirar hacia el lado. ¿Por qué? Porque eso se llama iglesia. Cuerpo de Cristo. Cuando usted mira hacia el lado, el que está a su lado es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo y así no dejamos que mi hermano se quede de eso ante el ataque. Porque eso es lo que quiere el diablo. Y te viene un ataque y te queda de esto como que... Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué voy a hacer? Aleluya. Y lo que estás es ahí alimentando a él riéndose. ¿Y tú qué tú vas a hacer? Pero cuando yo tengo al cuerpo de Cristo a mi lado, que está pendiente de mí, me levanto y me dice, hey, mirando a Cristo, olvídate, vamos para adelante.
Y hago que mi hermano despierte. Porque hay hermanos que tenemos que despertar. Porque algunas veces el dolor es grande, pero limitan el poder de Dios en sus vidas. Pero tú que conoces el poder de Dios de una manera sobrenatural, tú eres el que tienes que ir a levantarlo y decirle, mira, yo estoy aquí, despierta, porque el enemigo te quiere quitar la mirada de Cristo. Él aprovecha cualquier situación. Y no, mi enfoque es Cristo. Mi enfoque es Cristo. Mi alma te adora, Jesús. Tú eres mi enfoque, Jesús. Tú eres mi enfoque, Padre mío, Señor. Aleluya. Y con esto termino. Bueno, la perseverancia. La perseverancia, que usted sabe lo que es la perseverancia. Tú continúas y sigues y tú perseveras en eso. La perseverancia hace al líder. La perseverancia te hace a ti un hombre lleno del poder del Señor. La perseverancia implica que movimiento, porque cuando tú perseveras, tú estás en un movimiento continuo. Y cuando tú te mueves, porque tú tienes fe. Yo me muevo en fe. Yo me muevo porque yo sé que el Señor va a hacer algo en mi vida. Y eso es lo que hace la perseverancia. Te hace líder. Aquí todos somos líderes. Todos somos líderes. Todos somos líderes. Nehemías y los suyos, viendo el peligro que estaban enfrentando, decidieron unirse. Después, cuando tenga tiempo en su casa, lea el capítulo de Nehemías. Miren la oposición que ese pueblo, pero no lo lean por encima. Siéntese en esta semana y que sea de tarea para usted. Y esa gente decidieron unirse al confiar en Dios. ¿Sabe? Porque él tenía el discernimiento de lo que significaba un cuerpo en función. Él sabía que ese pueblo estaba dispersido. Él sabía que ellos unos estaban por un lado, otros estaban por otro lado. Y es como hoy en día. Muchos están ocupados, muchos están cargados, están unos distanciados del uno del otro. Tal vez sus mentes ni están aquí. Y lo que escuchan es lo último de mi oración, Sión. Y así están. Así algunas veces habemos muchos dispersados por todas áreas. ¿Qué pasa? Y en cualquier momento que hace el enemigo, cuando tú estás dispersado, ataca de sorpresa, te coge de sorpresa. Y algunas veces está el ay, Dios mío, ¿por qué? No, Dios mío, nada. Dios está ahí. Dios está ahí. Lo que pasa es que Dios te quiere vigilante en todo momento. Dios te quiere hacer a ti una piedra, una roca en el Señor. Pero estamos que nos dispersamos y no podemos alejarnos. No podemos, nosotros somos un cuerpo. Que aquel por allá, yo por acá. No, mi hermano. Que si el demonio y el diablo por allá. Nosotros acá como un cuerpo. Juntos. En un solo pensamiento. Gloria a Dios. Porque él veía que estaba pasando lo que estaba pasando en el pueblo, pero ¿qué él hizo? Él planteó rápido una solución. Dice el capítulo 2, si no me equivoco, perdón. En el capítulo 2, versículo 17, mira lo que le dice Nehemías. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, que sus puertas están consumidas por el fuego. Mira lo que les dijo, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Venid, vengan, olvídense, ya pasó, lo que pasó. Vamos a unirnos. Una palabra de aliento para ellos. ¿Y qué dice? ¿Qué hizo el pueblo? Mira lo importante cuando tú le das una palabra a tu hermano de aliento en sus momentos difíciles. Porque están en oprobio. Pero mira, lo que dice el pueblo, más abajo dice, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Pues vamos levantando, vamos a meter mano a la obra. Estamos en oprobio. Pues mira lo que Nehemías contaminó a ellos. Nehemías le dice, vamos, levántese. Y ellos, pues vamos a levantarnos, vamos a edificarnos. Y esforzaron sus manos para el bien. ¿Para el bien de qué? No para el bien de ellos, para el bien de la obra del
gloria a Jesús. Y miren, hermano, la ley de la vida. Marco, tú me lo has dicho mucho, pero no de esta manera. Porque es que tus refranes yo nunca los entiendo hasta que tú me explicas después, tú sabes. Pero, y lo apunté para que no se me olvidara. La ley de la vida, porque lo dice de otra manera, pero yo digo que la ley de la vida es, ¿sabes? Nada sucede hasta que alguien proporciona un liderazgo, hasta que alguien proporciona una idea, hasta que alguien toma una iniciativa. Porque él habla mucho de la iniciativa. Y él me dice, mira, y los negros son libres. Y te habla de negro, porque el negro es mi color. Los negros son libres porque una persona decidió hablar y decidió levantarse. Eso mismo pasó con Nehemías. Por una persona. Mira lo que Nehemías contaminó. Digo contaminar porque es que el pueblo, levantémonos, pues vamos a meter el mano ahora. Gloria a Dios. Hermano, que si hoy tú te quieres unir a ese eslabón, como dije ahorita, aquí yo no estoy haciendo eslabones, porque el que hace eslabones es Cristo. Yo estoy diciendo que aquí hay eslabones, pero si tú te quieres unir a otro eslabón, póngase sobre sus pies, vamos a hacer una oración de fe, vamos a hacer una oración creyendo en el Señor, y vamos a hacer la oración al Señor y vamos a decirle, Señor, venme aquí, yo necesito unirme a mi eslabón, yo necesito unirme a mi hermano. Marco, ven acá, lo tomo a él porque él es mi esposo. Él es mi eslabón. Con él es el que me da la fuerza. Gloria a Jesús. Cuando yo estoy débil, ahí está mi eslabón. Gloria a Jesús. Jonathan. De este lado está mi otro eslabón. Que en el día que yo tal vez vaya a tropezar, aquí está él, que no me deja tocar el piso. Porque es que su fuerza. Mira, porque usted se sienta débil. Aunque usted se sienta débil o se sienta fuerte, como quiera te necesitamos. Porque esta batalla es de todos, esta batalla no es de uno. Débil, fuerte, cansado, feliz, contento, triste, como quiera te necesito. Como quiera te voy a necesitar en cualquier momento. Te voy a necesitar. Así que levanta tu mano a decir y vamos a hacer una oración, gloria a Jesús. Creyendo de que Dios está medio nuestro, gloria a Jesús. Creyendo de que Dios hoy habló a mi vida. Y yo aquí no estoy para mi propia gracia. Yo estoy aquí porque si el Señor dispone, eso es lo que tenemos que hacer. Obediencia a Él, gloria a Jesús. Pide al Señor, Señor, reconfórtame, Señor. Señor, ayúdame a hacer ese eslabón, Padre mío,
noche, alabado sea el nombre de Jesús. Te damos gloria, Señor, te damos honra. Tú eres bueno, tú eres poderoso. Tú eres real, Señor, aleluya. Glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, rompe cadenas, ligaduras, no del enemigo, quita, Señor, todo lo negativo. Todo aquello que quiere, Señor, interferir. Señor, romper la comunión contigo, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda gloria y toda honra, Señor, aleluya. Bendice, glorifícate, Señor, aleluya. Levantamos, Señor, manos en victoria, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres verdadero, tú eres real, Padre, Dios mío, aleluya. Gracias por tu palabra, gracias por las palabras de aliento, de fortaleza. Gracias, Señor, porque creemos en ellos, Señor. Creemos, Padre Celestial, que tú eres real y eres verdadero, que tú siempre llegas a tiempo, Señor, que nada ni nadie nos podrá robar ser parte tuya, Señor, aleluya. Reprendemos al enemigo de las almas, reprendemos al diablo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te glorificamos, Señor, te damos gloria y te damos honra, porque creemos en ellos, Señor, así lo entendemos. Tú eres fiel, Padre, tú eres verdadero, Señor, aleluya. Creemos en esto, Señor, gracias. Gracias porque somos parte de un vínculo, Señor, un pensamiento, Señor mío. Somos una unidad contigo. Bendice a cada hermano, Señor. Toca cada necesidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Derrama una unción especial sobre sus vidas. Dale fuerza, Dios mío. Levántalos con poder y gloria. Desata una unción especial, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Es para tu gloria, es para tu honra. Señor, te amo, Padre. Gloria a Dios. Gloria al que vive, aleluya. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, aleluya. Gracias, mi Rey. Santo, 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 aleluya. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres real, eres verdadero. Señor, en el nombre de Jesús. Es para tu gloria, es para tu honra, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Jesús. Gracias, 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 Señor. Confiamos en tu palabra, Señor. Confiamos en tu palabra, Padre. Eres real, Dios mío. Tú eres real. Tú siempre llegas pronto. Tú llegas a tiempo, Señor. Tú llegas, Señor, en el momento preciso. Es para tu gloria, Señor. Aleluya. Es para tu obra, Padre. Bendice a tu sierva, Dios mío. Bendice a tu sierva, Padre, en el nombre de Jesús. Sigue usándola con poder y gloria, Dios mío. Sigue dándole palabra de aliento, Señor. Palabra que restaure, Señor, aleluya. Úsala con poder y gloria, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, que ella comience, Señor. Que este día sea de comienzo para su vida, Dios mío. Que tu palabra comience a fluir, Señor. Que haya una comunión contigo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo creo esto, Señor. Yo lo creo, Padre, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por esa preciosa palabra. Se siente el fluir del Espíritu, alabamos el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Gloria a Dios.
quisiera excusar a nuestro hermano Roberto, que se siente que enfermo, alabado sea el nombre de Jesús, me dio su esposa. Así que le damos gloria a Dios por ello, que, ¿verdad? Por lo menos nos da la oportunidad de orar por este hermano, alabado sea el nombre de Jesús. Así que le pedimos, ¿verdad?, que usted siga orando por él, que siga clamando para que nuestro hermano Roberto pues reciba la sanidad, alabado sea el nombre del Señor. Le damos las gracias por estar con nosotros hoy en el día del culto misionero, alabado sea el nombre de Jesús. Recuerden que mañana es miércoles, no tenemos servicio mañana. Usted puede hacer cualquier cosa menos pecar, no peque, alabado sea el nombre de